Segunda parte de tasas equivalentes. De una tasa efectiva I a una tasa efectiva I'. La tasa I va a ser el dato y la tasa I' lo que deseamos calcular. Ejemplo número 1. Calcule la tasa efectiva semestral. Me está pidiendo calcular la tasa efectiva semestral. Entonces eso viene a ser I'. I' vamos a calcular, no conocemos, pero debe de ser una tasa efectiva semestral, equivalente a una tasa efectiva anual del 24%. Eso viene a ser I, el dato, 24% tasa efectiva anual. En esta parte estamos viendo nuestra fórmula. La I', que es la que vamos a calcular, es igual a 1 más I elevado al exponente f entre h menos 1. Ya solo me queda saber los valores de f y de h, y eso lo vamos a calcular de la manera siguiente. De I' vamos a obtener el valor de f minúscula. F minúscula viene a ser cuántos días tiene la unidad de tiempo de I'. En este caso, I' viene a ser una tasa efectiva semestral. El semestre tiene 180 días. De manera similar voy a hacer en la otra tasa, en la tasa I. De ahí voy a obtener el valor de H. De igual manera, H viene a ser cuántos días tiene la unidad de tiempo. En este caso, I es una tasa efectiva anual. Y el año tiene 360 días. Entonces ya tenemos todos los valores. Tenemos I, que es 24%, F 180, H 360. Ya quedaría reemplazar en la fórmula y procesarlo con una calculadora. I es igual a 1 más, en este caso es I'. I' es igual a 1 más I, el dato 24%, elevado al exponente f entre h, 180 entre 360 menos 1. A ello le multiplicamos por 100 para que sea un tanto por ciento y le agregamos su símbolo de porcentaje. A la calculadora lo de azul y rojo. Resulta 11.355287% tasa efectiva semestral. Calcule la tasa efectiva bimestral. Lo que deseamos calcular viene a ser I'. Entonces, I' será una tasa efectiva bimestral, equivalente a una tasa efectiva trimestral del 14%. Vendrá a ser I, 14% tasa efectiva trimestral. La fórmula a emplear es la siguiente. I' es igual a 1 más I elevado al exponente f entre h menos 1. F vamos a obtenerlo a partir de I'. Ahí obtenemos el valor de f. ¿De dónde? Pues de la unidad de tiempo de I', que en este caso es bimestre. Un bimestre tiene 60 días. Mientras que h de I. De manera similar, h viene a ser cuántos días tiene la unidad de tiempo. En este caso, la unidad de tiempo es un trimestre. Un trimestre tiene 90 días. Ya tenemos todos los datos. Tenemos I, tenemos F, tenemos H. Ahora queda reemplazar en la fórmula. Reemplazando I'
va a ser igual a 1 más I 14% elevado al exponente f 60 entre h 90 menos 1, todo ello multiplicado por 100. A la calculadora lo de azul y rojo y obtenemos 9.128093% tasa efectiva bimestral. Calcule la tasa efectiva mensual. Vamos a calcular la tasa efectiva mensual. Lo que deseo calcular viene a ser I', equivalente a una tasa efectiva semestral del 20%. Y viene a ser 20% tasa efectiva semestral. Por aquí tengo la fórmula, I' es igual a 1 más I y ya tenemos 20% elevado al exponente f entre h menos 1. Vamos a buscar el valor de f. El valor de f lo vamos a obtener de I'. I' me indica, o I' tiene como unidad de tiempo mensual. Entonces de ahí sale el valor de f. F viene a ser cuántos días tiene esta unidad de tiempo. En este caso, el mes tiene 30 días. De manera similar, en I, y de ahí obtengo el valor de H. H viene a ser cuántos días tiene la unidad de tiempo de la tasa I, en este caso semestre, 180 días. Ya tengo los tres datos, ahora reemplazamos. I' va a ser igual a 1 más I 20% elevado al exponente f 30 entre 180 menos 1. Para que sea un tanto por ciento, lo multiplicamos por 100, azul y rojo a la calculadora, y a nuestro resultado le aumentamos el tanto por ciento. Operando resulta 3.085332% y es una tasa efectiva mensual. Calcule la tasa efectiva mensual y lo que deseamos calcular. Vamos a calcular una tasa efectiva mensual equivalente a una tasa efectiva anual del 60%. Viene a ser I 60% tasa efectiva anual. Este tipo de ejercicios es lo que más comúnmente vamos a encontrar de aquí en adelante en todo el curso. A partir de una tasa efectiva anual, calcular la tasa efectiva mensual. Entonces, la fórmula a emplear es la siguiente. I' es igual a 1 más I elevado al exponente f entre h menos 1. Y ya la conocemos, es 60%. ¿Qué me falta? f, h. Empezamos por f. F viene a ser la unidad de tiempo de I'. Entonces, por aquí está I'. Ahí vamos a calcular el valor de f. F es el número de días de su unidad de tiempo, que en este caso es mensual. El mes tiene 30 días. H se va a calcular de la unidad de tiempo de I. Entonces, por aquí tenemos I. Y ahí vamos a calcular el valor de H. ¿Qué viene a ser H?
el número de días de la unidad de tiempo, que en este caso es año. El año tiene 360 días. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula, tenemos todos los datos, ya se conocen todos los datos, ahora hay que reemplazar. Y' va a ser igual a 1 más i 60% elevado al exponente f 30 entre h 360 menos 1. Para que sea un tanto por ciento, multiplicamos por 100. Azul y rojo la calculadora y el símbolo del tanto por ciento completamos después. Entonces, operando con la calculadora, se obtiene 3.994411% tasa efectiva mensual.